Si yo le preguntara a usted, hermano, del 1 al 10, ¿cuánto usted siente que ha cambiado hasta este momento de su vida cristiana, hermano? A ver, si usted quisiera decir, pastor, yo doy el número. Usted diga, yo siento que he cambiado un 5 o un 1 en 7, 10 años. Que claro, no se espera que en 7 años usted haya cambiado un 1%, ¿verdad? Yo creo que en 10, 15 años es para que mínimo hayamos cambiado un 7% o un 8%, ¿verdad? O sea que ya haya un reflejo de una vida cristiana, que la gente note en nosotros, porque aunque no creamos, nosotros estamos en el foco de la gente, hermano. La gente nos ve. Y más cuando nosotros estamos viniendo buscando al Señor, que saben que somos cristianos. Mire, la gente espera en nosotros cambios. ¿Y cómo usted va a dar testimonio de que verdaderamente usted se ha convertido a Cristo y de que ha hecho una verdadera decisión? Que la gente que la conoce o lo conoce vean cambios en usted. Amén, hermano. Que si la esposa es inconversa, que en usted vea a esa mujer que realmente usted está cambiando, hermano. Entonces, usted va a ser fácil que se la gane después futuramente al Señor, porque va a haber un cambio en usted para bien. Entonces, habrá facilidades. ¿Por qué? Porque va a decir, no, pues verdaderamente Dios ha ido cambiando su vida. ¿No? Si era un viejo cascarrabia, una mujer cascarrabia, o una mujer mala, o un hombre malo, empieza a cambiar y empieza a notarse. Porque tiene que verse el fruto. Los frutos no son invisibles, hermanos. Los frutos son visibles en cada árbol frutal. ¿Verdad, hermanos? Usted mira un árbol de mango, usted ve los mangos visiblemente. Los frutos se ven en nosotros. Cuando uno empieza a mejorar y a cambiar, se empiezan a ver frutos en nosotros, que son notables. Entonces, Dios nos llama a crecer desde el momento que aceptamos a Cristo. Entonces, no nos llama a quedarnos estáticos, iguales. Usted no le pueden pasar los años y seguir siendo el mismo, con un mal carácter, siendo un mal hablado, siendo un vanidoso, un sinvergüenza, un hipócrita. No, el Señor no nos llama a quedarnos así, hermano. El Señor nos llama a crecer, a crecer. Por eso le digo, del 1 al 10, con 5, 6, 10, 15, 20 años que lleva en el Señor, ¿cuál es el número que usted se determina que ha cambiado? Usted dirá, pastor, yo estaba en el 10 y retrocedí hasta el 1. Porque hay gente que en vez de ir para adelante va para atrás como el cangrejo, hermano. En vez de que cada día den mejor testimonio, más mal testimonio dan, hermano. Más flojos se ponen para buscar a Dios, menos se esfuerzan para servir al Señor, hermano. Y cuando uno le pregunta, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Dicen, hermanito, tengo 15 años. No le da vergüenza tener 15 y estar así. ¿Verdad, hermano? Eso da vergüenza de que un nuevo que tiene menos de un año nos gane, hermano. Porque a veces los nuevos nos ganan. Gloria al Señor. Y entonces, no, Dios nos llama ¿a qué? A no permanecer iguales. Y Pablo por eso nos habla a nosotros allá en Efesios 4. Vamos a Efesios 4, hermano. Gloria al Señor. O alguien que lo encuentre. Vamos a dejar que ustedes participen. Efesios 4, 13 al 15. A ver, vamos a ver qué dice ahí. Efesios 4, 13 al 15. Léalo, hermana. O quien lo tenga primero. Amén. Amén. Mire qué bonito versículo, ¿verdad? Dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, dice a un varón perfecto. O sea, ese es el propósito, llegar al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, porque es el problema
cuando uno no crece, cuando uno se queda siendo un niño, vive fluctuando, hermanos. Y por eso usted ve, hermano, muchos cristianos que no crecen, que todo lo creen, que todo lo que oyen por ahí lo creen, que tienen un montón de doctrinas que a veces ni son doctrinas. Hay gente que tiene muchas ideas raras, hermano, porque no saben someter a una iglesia, no saben someter a un pastor, no están dispuestos a ser enseñados, a crecer. Y un cristiano que no está dispuesto a ser enseñado, nunca va a crecer, hermano. Amén, hermano. Aún puede ser que uno ya tenga años en el Señor. Yo debo de seguir aprendiendo siempre, porque yo no quiero ser un cristiano fluctuante. Amén. Y usted ve que por eso es bonito uno llegar a la iglesia, que el Señor le guía a una iglesia y quedarse ahí, echar raíces, ahí crecer, ahí madurar, ahí aprender la doctrina, ahí esforzarse de estar en los estudios bíblicos para crecer, a las escuelas bíblicas para crecer, porque eso va a traer crecimiento y madurez. La palabra es importantísima, hermanos. Amén. Pero usted puede ver, gracias al Señor, tal vez que aquí no entre nosotros no, pero sí hay muchas personas que, hermano, andan de un lado a otro, brincan de un lado a otro, andan para allá y para acá, todo lo que escuchan lo creen, todo lo que oyen por ahí lo creen, menos le creen a la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque son personas que no han crecido. Y dice aquí, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque esa es la cualidad de un niño. Un niño no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Un niño, ¿por qué se roban los niños y no se roban los grandes? A los grandes, ¿qué es lo que hacen con los grandes? Los secuestran, ¿verdad? No se los roban. Pero a un niño se lo roban, hermano. ¿Por qué? Porque un niño es inocente, él se va con quien sea. Él abraza a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la cualidad de un niño, fluctuante, llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Por eso es importante no quedarse igual, sino crecer, para no ser niños fluctuantes y para tener firme una doctrina dentro de nuestro corazón y tener crecimiento espiritual, hermanos. Amén, hermanos. Entonces usted puede ver que es importantísimo que nosotros determinemos crecer en el Señor. Yo le digo, usted y yo cada día debemos de pedirle al Señor, Señor, yo no quiero ser el mismo, cada día quiero crecer. Y pedirle a Dios cada enseñanza que me marque, cada enseñanza que yo aprenda, que mi corazón sea enseñable. Amén, hermano. Que nosotros digamos, quiero aprender, porque cuando uno se dispone a aprender y su corazón se hace enseñable, uno se hace más sabio, hermanos. A ver, porque el sabio sabe oír consejo. El sabio escucha consejo, pero el necio lo desprecia. El necio lo rechaza. Y después vienen los golpes para el necio por su necedad, por su desprecio de la sabiduría y del consejo y del crecimiento, hermanos. Entonces, vemos que Pablo nos exhorta a nosotros, porque él es escritor de Efesios, que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. O sea, de crecer en todo, porque Cristo no creció solo en una área, creció en todos los aspectos. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros. La conversión, lo vuelvo a decir, es el comienzo, no es el final. Es el inicio que va a detonar un crecimiento en nosotros. La conversión. Por eso uno lo que desea al principio es que la persona se convierta a Cristo. Porque uno podrá estar en la iglesia, si no está convertido, no puede comenzar a crecer. Necesita convertirse a Cristo para de ahí en adelante empezar a detonar un crecimiento en su vida espiritual. Pero lo primero es aceptar a Cristo. Y cuando una persona recibe a Cristo y comienza una vida nueva, entonces va a necesitar aprender y a desarrollarse espiritualmente, porque la vida cristiana es una vida espiritual, hermanos. Por eso mucha gente piensa, y la Biblia misma así lo dice, que para muchos el evangelio es una locura, porque las cosas de Dios parecen locuras a la gente inconversa. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanto fanatismo por Dios? Dice la gente.
Si con una oración en la mañana es suficiente, no necesita ir tantos días a la iglesia. El pastor te tiene confundida la cabeza. Ya el pastor te lavó el cerebro. Pero no es que el pastor nos lavó el cerebro, es que la vida cristiana es una vida espiritual, que no puede ser entendida por toda la gente, que mayormente el inconverso y del natural. La vida cristiana la comprendemos cuando aceptamos a Cristo. A ver, porque yo nunca lo dije, ¿verdad? Pero yo hubiera podido haber dicho al principio, ¿por qué tanta iglesia? Pero ahora que estoy en el Señor, sé por qué tanta iglesia. Sé por qué vengo al culto y no es para mí mucho. Al contrario, es poco lo que le estoy dando a mi Dios por lo que ha hecho conmigo, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, pero la vida espiritual, hermano, la vida del cristiano es una vida espiritual. A veces es difícil de entender para el inconverso. Entonces, el cristiano, después de que acepta al Señor, el Hijo de Dios, debe de desarrollar la vida espiritual. Y la vida espiritual, para poder mantenerla y crecer, se necesita alimentarla, hermanos. ¿Verdad? Es como el cuerpo físico. Para que yo crezca y esté fuerte, necesito comer bien. Y no cualquier cosa tampoco. Cualquier comida chatarra, hermano. Porque si no, tendría un cuerpo aguado y expuesto a muchas enfermedades. Pero cuando yo alimento mi vida, mi cuerpo de comida sana, estaré sano. Amén, hermanos. Y más cuando le meto una vitaminiada, ¿no? Unas neurobión, vámonos, para que arranque fuerte el cuerpo. Así mismo es como cuando uno se alimenta de la buena palabra. Oiga bien, por eso nosotros debemos aprovechar la buena palabra que nos es enseñada, hermanos, para crecer en el Señor. Porque así como el cuerpo necesita alimento para crecer y desarrollar, también la vida espiritual necesita alimentación, hermano, y necesita ejercitación en algunas áreas para crecer y desarrollar. ¿Por qué venimos al templo? Porque es necesario congregarnos. ¿Por qué oramos? Porque es importante para mi vida espiritual tener comunión con Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque es necesario que yo me alimente, no solo en el culto, sino también en mi casa personalmente, agarrar mi Biblia y sacar tiempos para meditar en la palabra, porque eso me da crecimiento espiritual. Y si no entiendo nada, empezar a orarle al Señor: Señor, dame entendimiento para entender tu palabra. ¿Cuántos quieren entendimiento del Señor, hermanos? ¿Sabe que cuando usted no entienda nada de la Biblia, hermano, pídele a Dios sabiduría? La Biblia dice que pidamos a Dios sabiduría y Él la va a dar sin reproche y en abundancia. Revelación. El Espíritu Santo nos va a dar entendimiento, revelación, pero necesitamos nosotros pedirle a Dios. Y habrá entonces crecimiento, desarrollo, habrá una fe firme, habrá solidez en nuestra vida espiritual, habrá crecimiento, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, aceptar a Cristo. Y después, trabajar para poder mantener en desarrollo la vida espiritual. Por eso, donde leímos el versículo que leímos, dice, el que leemos como base, que debemos de desear. ¿Qué entiende usted por la palabra desear? ¿Qué entiende, hermano Walter, usted por la palabra desear? A ver, póngase de pie y con voz de trompeta, hermano. Desea, exactamente, es tener hambre, hermanos. Desea más que una necesidad, es tener hambre, es anhelar. Amén. Cuando usted desea algo, lo anhela, lo busca. ¿Verdad? Porque usted no puede desear algo y no buscarlo. Amén. Cuando algo nos gusta a nosotros, lo deseamos y lo buscamos, porque hay deseo, ¿verdad? Es como cuando uno se enamoró. Usted se recuerda cuando se enamoró de su esposa, ¿verdad? Usted llegó un momento en que la deseaba, la buscaba. Amén, que pasaba molesta y molesta en el teléfono, llame, ¿se acuerda? A veces eran hasta amanecidas, hablando por teléfono, porque uno solamente quería estar escuchando esa voz, hermanos. Amén.
Y uno llegó a un punto en que uno dijo, no, ya no, me caso mejor. ¿Por qué? Porque uno sabía que se podía exponer. ¿Y por qué? Porque empezó a haber un deseo. Entonces, uno se casó mejor. Amén. Y gracias al Señor que nos casamos bien, hermanos. Gloria al Señor. Pero cuando hablamos de desear es anhelar, es buscar, es tener hambre, como decía nuestro hermano Walter. Entonces, Pedro presenta el crecimiento espiritual como algo necesario, desearlo. Son cosas necesarias. Y un cristiano que no crece siempre estará en peligro de quedarse espiritualmente estancado, hermanos. Y usted le pregunta una cosa, ¿usted ha visto gente estancada? Personas que no crecen. Y a veces no es porque no haya alimento, porque no haya palabra, porque no haya una buena iglesia, porque no haya los recursos. A veces descuido de uno mismo, la falta de esfuerzo, la falta de interés, la falta de la pérdida del amor por las cosas de Dios. Pero principalmente cuando una persona no busca crecer, se quedará estancado, hermanos. Amén. Por eso nosotros no podemos ser de mente cerrada, decir, no, yo nomás sirvo para esto. No, usted sirve para muchas cosas, hermano. Lo que pasa es que usted tiene que ser de mente abierta y disponerse que el Señor trabaje en su corazón, trabaje en su vida. Tal vez usted es bueno para liderar, nomás necesita trabajar con su carácter, hermano. Tal vez usted es bueno para otra cosa, tal vez yo necesito trabajar en ciertas áreas. Pues hay que entregarlas para que el Señor las trabaje, para que podamos ser de mayor bendición. Pero sí, cristiano que no crece está arriesgándose, está bajo peligro de quedarse espiritualmente estancado, hermanos. Y yo digo que está bien, uno puede decir, es considerable que una persona se estancó por la falta de recursos, porque no hay forma de crecer, porque solo le dan agua con pan. Pero cuando uno está recibiendo constantemente la palabra de Dios, hermano, porque hay buenas iglesias, no es que todas las iglesias son malas, no, hay buenas iglesias, buenas congregaciones, hay buenos pastores que sacan el tiempo para enseñar, para guiar, para pastorear la iglesia, hermanos, para adoctrinar. Entonces, cuando hay esos buenos recursos, uno no debe tener la excusa de no crecer. Cuando uno ve a alguien que con todos esos recursos no crece, es porque esa persona ya está estancada, hermanos. Y solamente un sacudión del Espíritu Santo puede levantar a un estancado y a un acomodado, hermanos. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado de no estancarnos. Hay que tener cuidado de no quedarnos, hermano, estancados espiritualmente. Que las aguas estén corriendo y usted esté anclado en las piedras, hermano, para no moverse de su lugar donde está. Tenemos que dejar que las corrientes nos arrastre. Tenemos que dejar que nosotros seguir siendo cada día de mayor bendición, seguir creciendo en la vida espiritual, para ser de ejemplo a los que nos van presidiendo, hermanos. Y para ser de bendición, para ser pilares en la iglesia, para ser personas de confianza en la congregación, para ser personas ejemplares en la congregación y donde estemos. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Entonces, persona que no crece, persona que se expone a estancarse espiritualmente, hermano. Y usted sabe que estar estancado, eso es algo feo, hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua se estanca, hermanos? Mire, el agua que produce vida, el agua que tiene oxígeno, hermano, el agua que tiene la vitalidad de dar vida a todo ser vivo, cuando el agua se estanca, hermano, el agua se pudre. Usted ha se acercado a agua estancada, hermano. Mire, cuando yo venía para acá, para Estados Unidos, me acuerdo que ahí en el camino, hermano, en esas caminadas que uno se da en el monte, me acuerdo que hay una ocasión, no se miraba absolutamente nada, estaba oscuro, nomás escuchaba yo como vacas, así como que andábamos en medio de un potrero, yo creo, hermano, hasta exponiéndose que un toro lo levantara por allá uno. Me acuerdo que andábamos ya no traíamos agua y nos paramos en un lugar que supimos que había agua allí. Mire, cuando yo sentí el agua, yo me tiré, ni le pensé, porque ni miraba cómo estaba el agua. Nomás cuando di el sorbo sentí aquello que había puro chocolate echado a perder, hermano. Era agua podrida, hermano. Yo creo que hasta gusarapos comí. Los gusarapos, esos de las ranas. No sé cómo le dicen en su país. Sapitos. En México le dicen gusarapos.
¿Cómo le dicen en Honduras, hermano? Sapito, renacuajito. ¿Y en El Salvador? No, las larvas son las de los mosquitos. Renacuajo. Bueno, yo creo que me traigo unos cuantos dedos, hermano. A ver, ahí agarré proteína para seguir caminando. Pero hermano, el agua estancada se apesta, pierde su vitalidad y se convierte en dañina. Tiene que estar corriendo el agua. Un cristiano estancado está expuesto a que se le peguen un montón de cucarachas, montón de malas mañas, montón de cosas. Hermano, es una persona que puede estar en la iglesia expuesto a la palabra, pero está estancado. Está expuesto a que se le peguen muchas malas cosas o que vuelvan malas cosas a rebrotar en esa persona. Y por eso usted encuentra en la iglesia gente malcriada, hermano. Personas mal habladas dentro de la iglesia. Gente hipócrita en la iglesia. Personas que todavía a la iglesia dicen amén y gloria a Dios, pero en la calle hablan maldiciones, maldicen a la gente. Son personas mal habladas, hablan cosas sucias. ¿Por qué? Porque son gente estancada dentro de la iglesia, hermanos. Y por eso es que se requiere que nosotros que estemos en proceso de crecimiento. Porque si no, vamos a caer en un estado así. Y por todos esos cristianos estancados es que mucha gente no se convierte al Señor, hermano. Porque piensan que todos en la iglesia somos iguales que esos. ¿Por qué no los comparan con los buenos? Tienden a compararnos con los estancados y los descuidados, hermano. No, si es así, para ir a la iglesia, mejor me quedo como estoy, dice la gente. Por los malos ejemplos. Y si usted ve y profundiza, esas personas son gente estancada en la iglesia, hermanos. Gente que no están creciendo, personas, hermanos, que no están poniendo de su parte para crecer, para mantener una vida espiritual saludable, que hace tiempo dejaron de orar. Hace tiempo dejaron de ser constantes en congregarse. Hace tiempo dejaron de leer la Biblia, hermanos. Amén, hermanos. Entonces le damos gloria al Señor. Y por eso es que vemos que el estancarse es un peligro. Dios no nos llamó a quedarnos estancados, nos llamó a crecer, a buscar una estatura del varón perfecto. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Le voy a dar algunos significados. Significa avanzar, primeramente. Crecer espiritualmente significa avanzar. ¿Qué entiende usted por avanzar, hermano Wenceslao? A ver, así en palabras breves, ¿qué entiende usted por avanzar? Ha recorrido un camino. No se quedó allí, sino que tendió a moverse, tendió a recorrer. Eso se llama avanzar, caminó hacia la meta. Entonces, crecer espiritualmente, lo primero es avanzar. Cuando yo estoy creciendo espiritualmente, estoy avanzando, o sea que estoy haciendo bien. Por eso el Hijo de Dios debe crecer diariamente. Eso quiere decir que está avanzando en las cosas, avanzando en su salvación. Entonces, significa primeramente, eso es la palabra general, avanzar. Significa avanzar de la madurez, de la inmadurez a la madurez. ¿Verdad? Porque cuando uno viene al Señor, uno es muy inmaduro. Amén. Todo lo cree, todo lo juzga así normalmente. Pero cuando uno va creciendo en el Señor, uno aprende a crecer y a madurar, hermanos. Amén. Que ya no viene cualquier pruebilla ahí y a usted lo sacude para que quiera, que hasta anda con ganas de irse de buscar de Dios, hermano, de alejarse hasta de Cristo. No, usted dice, no, eso ya lo superé, ya crecí yo en eso. Ya esas pruebas no son para que uno se aparte, son para crecer. Comprende la razón de ciertas pruebas. ¿Por qué? Porque está creciendo. Una prueba no es para que usted lo aparte ni lo aleje del Señor. No, ya no, usted ha crecido, ha madurado. Ya, que no me saludaron, ya no voy a volver a la iglesia. Y por un saludo de una gente usted no, eso es inmadurez, hermanos. Cuando no lo salude a alguien, salúdese usted solo, hermano. Usted no depende de un saludo de nadie. Usted depende de Cristo, hermanos. Que es que este hermano o esta hermana me hizo un bochinche. Bueno, llévelo ahí con el pastor la situación y perdone y siga adelante, hermano. No se quede atorado y estancado una cosa ahí. Porque en la iglesia siempre va a haber roces, hermanos. Tarde que temprano
hay roces entre nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque todos somos diferentes. Si todos fueran como yo, no batallara con ustedes. Pero ustedes son como Dios los hizo. Y ustedes son así y todos tienen un carácter diferente y todos estamos creciendo y todos estamos siendo procesados y tarde o que temprano habrá algún roce. Pero ese roce no puede ser razón para que yo deje de buscar de Dios o para que yo inmaduramente tome decisiones equivocadas, hermanos. Porque la iglesia no puede llevar vamos a decir que la razón por algo que pase, ¿no? Hay cosas que suceden para que yo aprenda a crecer, para que tal vez aprenda a desarrollar el perdón, para que aprenda a desarrollar el trato y el amor a mis hermanos. Porque a veces en la iglesia hay gente que molesta, hermanos. Y a veces hay que tenerle paciencia y a veces esos molestones son por un tiempo. El Señor los hace molestones por un tiempo para formarlo a uno, hermanos. Y después nos los convierte bien convertidos. Usted es de lo bueno, no se preocupe. Usted es de lo que no dan problemas, hermano. Ustedes son de los buenos. Pero ¿saben una cosa? Entonces, crecer espiritualmente es avanzar. Es pasar de la inmadurez a la madurez. Es pasar de la dependencia espiritual a una fe firme. Es de conocer solamente, no es de solo conocer un versículo, sino de llevarlo a la vivencia. Es vivirlo. No es solo conocer un versículo, es vivirlo. Eso se le llama crecimiento. Usted dice, yo sé estos versos de la Biblia, pero usted también sabe aplicarlos y vivirlos. Eso se le llama avanzar, eso se le llama crecer. Reacciona con emociones, sí, pero sabe cómo responder bajo la voluntad de Dios en situaciones. ¿Cómo sé que yo he crecido? Que yo antes era un iracundo. Y ahora en Cristo, sé que cuando me viene algo que me quiere sacudir, me controlo mi carácter, hermano. Es señal de que ha crecido. Que cuando salía alguien por ahí le da una pitada, a usted le salía los ángeles, pero no del cielo, hermanos. Le metía al diablo y empezamos a hacer malas mañas con la mano ahí, al que le pitaba mal ahí en la calle. Ahora le pita y usted le dice, Dios le bendiga. Se golpea en una parte de su cuerpo. Antes decía una mala palabra, no, ahora dice, gloria a Dios. O se queda callado nomás. Señal de que en su corazón ya no hay suciedades, que ha crecido, que sabe regular su temperamento. Tiene dominio propio porque está lleno del Señor y lleno del Espíritu Santo, hermanos. Eso es señal de crecimiento. Amén, hermano. ¿Usted ha crecido por ahí todavía en esa área o todavía no? O usted de vez en cuando le da la rancona así como que. ¿Ah? O todavía tiene la pistolita guardada por ahí, debajo de la almohada, hermanos. Bueno, entonces hay cosas que nosotros debemos, hermano, aprender y darnos cuenta que nosotros mismos nos testeamos. Por eso la Biblia dice que debemos hacernos un análisis personal diario para ver nuestro crecimiento. O sea, ya no reaccionamos con emociones malas, ahora respondemos conforme a la voluntad de Dios, o sea, conforme al carácter que Cristo va formando. Buscamos las bendiciones de Dios, hermano, gloria al Señor, pero sí, porque sabemos que Dios nos bendice, pero principalmente buscamos a Dios. Amén. Sabemos recibir, hermano, la reprensión, sabemos servir y dar también, pero también sabemos recibir la reprensión. Porque cuando yo soy corregido, yo debo dar gracias a Dios, hermanos. No es para que yo me moleste y que diga solo regañándome vive el pastor. Solo golpes y golpes y golpes, porque hay días que en la iglesia solo es golpe, hermanos. Y hay días que hasta como que cuando ya viene algo de amor, la gente como que se dice como que, ¿será que hoy oró el pastor para traer ese mensaje? Porque hay gente que se acostumbra a que, porque hay días que el Señor no es que el Señor nos está golpeando, es que hay días que el Señor nos está formando, hermanos. Amén. Y esos días hay que aprender a nosotros a recibir la exhortación. Para poder crecer, es necesario ser exhortado siempre para crecer, hermanos. Amén. Así que debemos siempre preguntarnos, ¿estoy creciendo o solamente estoy asistiendo a la iglesia?
Pregúnteselo usted mismo. Yo le iba a decir, pregúnteselo a su lado, pero mejor no, hermano. Pregúnteselo usted mismo. ¿Usted está creciendo o solo está asistiendo a la iglesia, hermanos? Ya se lo respondieron, ya vi que se sintió como que algunos dijeron, se dieron respuestas solos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos de preguntarnos eso siempre, porque no solo es venir a la iglesia, hermanos. Venir a la iglesia, eso no nos salva. Venir al templo, eso no nos salva. Necesitamos crecer. Necesitamos, hermano, trabajar en nuestro crecimiento espiritual. No solo es asistir al templo, es crecer en nuestra vida cristiana. Porque es posible llegar a tener años dentro de la iglesia y continuar teniendo las mismas actitudes, los mismos conflictos, la misma inmadurez espiritual y no ver crecimiento en nosotros. Eso puede suceder. Y qué feo es eso, hermanos. Que uno esté expuesto a la verdad y que no nos esté aprovechando lo que estamos escuchando, hermano. Que no nos esté aprovechando el esfuerzo, tal vez que hace el predicador en prepararse, en buscar la palabra, y que nosotros no estemos aprovechando la bendición, el alimento que nos ayuda a crecer. Que no estemos aprovechando la exhortación, que no estemos aprovechando la consolación, que no estemos aprovechando lo que el Señor nos está transmitiendo para poder edificarnos espiritualmente, hermano. Amén. Tenemos que aprovechar lo que el Señor nos provee a la mesa. Tenemos que disponernos a crecer, hermano, porque estamos expuestos y la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos. Usted no puede quedarse igual que como cuando vino a Cristo, con los años que usted tiene para que usted sea un cristiano ejemplar, una cristiana ejemplar, una sierva de Dios, un siervo de Dios, una mujer que ame a Cristo de verdad, un hombre que ame a Cristo, que lo refleje con su testimonio, con su carácter, con sus palabras, con su vivencia, porque ha demostrado que está creciendo, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Cristo vive, hermano. Entonces, ¿será que estoy solo asistiendo a la iglesia o estoy creciendo? ¿O realmente estoy creciendo? Hay que meditar eso, hermano. Porque no podemos pasar toda la vida allí. Cuando usted ya puede ser un maestro, cuando usted ya puede ser una persona de bendición en la iglesia, hermano, en el templo. Amén. Pero que no. Y algunos son tan tremendos que algunos son problemáticos toda la vida, hermano. Son los chismosos de siempre. Son los problemáticos de todo el tiempo en la iglesia. Ya lo conocen como, ese es el hermano problemático. Ese es el hermano chistoreto, hermano. No, yo quiero tener un buen ejemplo en la iglesia, hermano. Que digan, ese era esto, pero ahora es un hombre de Dios. Amén, hermanos. Porque me he dispuesto a crecer, me he dispuesto a ser mejor hermano, mejor hermana, mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Me he dispuesto a hacerlo. Entonces es posible que sí nos puedan pasar los años dentro de la iglesia, pero si estamos estancados, pues imagínense, con las mismas actitudes, siendo la misma persona conflictiva, la misma persona inmadura, que a veces no todo lo entienda. Porque mire, hermano, hasta uno como líder tiene que aprender a seguir direcciones. Tiene uno que aprender a veces a escuchar la voz del que nos guía también. Amén, hermano. Porque uno siempre tiene que estar abierto. Entonces, el tiempo en la iglesia no garantiza nuestro crecimiento, sino que lo que va a garantizar es la formación de Dios y la disponibilidad de parte de nosotros para que haya productividad espiritual en nuestra vida cristiana. Tiene que haber productividad y eso va a determinar cuánto está usted dispuesto a crecer, hermanos. Yo digo algo, hermano, no necesitamos multitudes de gente, solamente gente que ame al Señor, dispuestos a crecer. La obra de Dios camina con pocos como con muchos. Pero no porque una iglesia sea pequeña no puede crecer. La iglesia sigue creciendo porque hay gente buena dentro de la iglesia, hermano. Amén, hermanos. No necesitamos tantas manos para hacer cosas grandes. Pero cuando hay gente que está entregada, sirviendo, creciendo, mire, se pueden lograr muchas cosas en el Señor, hermanos. Amén. Entonces,
¿Qué es lo primero que Dios espera de nosotros? Dios nos llama ¿a qué? A crecer, dijimos el punto 1. A no permanecer iguales, ¿verdad? El punto número 2 es que Dios utiliza su palabra para formarnos. Amén. Cristo vive, hermanos. Usted mira que alguien está durmiendo, despiértelo, hermano. Porque va a perder el ayuno si se duerme. Gloria al Señor. Así que vemos, hermano, que la segunda cosa es que Dios utiliza su palabra para formarnos. ¿Cuántos saben que Dios utiliza su palabra para formarnos? ¿Saben cuál es el martillo del Señor, hermano? La palabra. Amén. Mire, para un buen carpintero no le puede faltar un buen martillo, hermano. Antes que ahora son los serruchos y todas esas cosas. Y las pistolas para clavar. Pero un verdadero carpintero, por más que haya modernidad de pistolas y todo eso para clavar clavos, nunca le hará falta su buen martillo, hermano. Entonces, Dios va a utilizar la palabra para formarnos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? A ver, alguna hermana que lo encuentre, de esas hermanas que saben buscar rápido la Biblia, hermano. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. A ver, échele, hermano. A mí mire qué bonito versículo. ¿Algunos lo han leído alguna vez, hermano? Dice el versículo, toda escritura es inspirada por Dios. Eso es muy importante. El Señor reafirma eso. Es inspirada por Dios. Y fíjese, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. O sea que tiene 4 propósitos importantes. Enseñar. O sea que nos muestra lo que debemos creer, ¿verdad? Cuando habla de enseñar, es que la Biblia nos muestra lo que debemos creer. Redarguye, nos muestra aquello que está mal. Corrige, nos ayuda a regresar al camino correcto. Y instruye, nos enseña cómo vivir correctamente. Lo vuelvo a repetir para los que lo están anotando. Enseña, nos muestra lo que debemos creer. ¿Verdad? Es lo primero que va a hacer la Biblia, mostrarnos en lo que debemos de creer, conocer más a Dios. Redarguir quiere decir que nos muestra aquello que está mal. Eso es redarguir. Corrige, nos ayuda a regresar al camino correcto. Y instruye, nos enseña cómo vivir correctamente. O sea que la Biblia es una fuente muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que en un culto debe ser irreemplazable la palabra de Dios, hermanos. Podrá faltar la buena música, podrá faltar los músicos, podrá faltar el buen cantante, podrá faltar cualquier cosa, hermano, porque hay iglesias que se canta más que lo que se predica, hermanos. A ver, cuando hay oración se canta más de lo que se ora. Se canta más. Hay vigilias que amanecen, dice la gente, no, allá en mi país las vigilias son hasta las 5, pero puro cantar, hermano, ¿eso para qué sirve? No, las vigilias mejor a las 1, 2 de la mañana, pero que haya oración, hermano. Que haya palabra de Dios, que haya un culto de avivamiento ahí que nos llene del Señor. Porque los cantos sí edifican. Amén. Y fíjese que yo estaba escuchando a un gran predicador, decía que cuando una persona canta, dice que tiene que pedirle a Dios dirección, porque un canto puede impactar la vida de un alma, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Que sobre todo eso, aunque los cantos son muy hermosos y Dios puede tocar un alma, la palabra es más importante que los cánticos. Amén, hermanos. A nosotros podrá faltarnos alguna otra cosa que no queremos que nos falte tampoco, lógicamente. Queremos adorar al Señor, pero que nunca nos falte la buena palabra, hermanos. Que la palabra es la base de que la iglesia se mantenga fuerte, la palabra de Dios. Amén, la buena doctrina, la buena palabra. Entonces, la palabra tiene todas estas cualidades para nutrirnos, nos enseña, nos redarguye, nos corrige,
Por eso es que la Biblia no fue dada solamente para que la tengamos como un simple conocimiento, ¿verdad? La palabra no es simplemente para tenerla aquí en la cabeza, hermanos. Porque hay escatólogos, hay de esos, hay teólogos tremendos. Y cuando usted los mira, son grandes mundanos, hermano. No ponen en nada la palabra por obra en su vida. Amén, hermano. Por eso tenga mucho cuidado. ¿Quién le oye en internet usted, hermano? Usted puede decir, no, es que tremenda palabra. Pero hay gente que vive en otra vida, hermano. Gente que, ¿por qué? Porque a veces la palabra de Dios, hermano, tiene que realmente hacer gran efecto en nosotros. Y lo hace. Por eso es que la Biblia no fue simplemente dada para acumular conocimiento en nosotros. No, está para que nosotros, para ser formados. Es la verdadera esencialidad de la palabra, es para ser formados. Para que nosotros seamos formados para esperar a Cristo. Entonces, hermano, la palabra fue dada para transformarnos, para formarnos. ¿Qué dice Santiago 1:22, hermanos? A ver, algunos ya lo saben de memoria, pero a ver, vamos a dejar que alguien más lo lea, hermanos. A ver, el que lo encuentre primero se pone de pie y lo lee fuerte, hermano. Santiago 1:22, ¿qué dice? A ver, mire ese versículo, lo que nos dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es ser hacedores? ¿Qué es ser hacedores, Mana Lupita? La practica. Ya con eso dijo todo. Ser hacedores, practicar. Que usted practica. O sea, no solamente se llena de conocimiento, practica lo que recibe. Es como cuando usted va a una compañía. Algunas compañías tienden a darle a uno training, le dan su training. A mí es americano, hermano. Le dan su training. Lo entrenan. ¿Para qué es el entrenamiento? Es una capacitación para lo que va a desarrollar en su trabajo. Entonces, se le tiende a darle un entrenamiento para que después desarrolle su trabajo ya sabiendo lo que va a hacer, porque para eso es el entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra nos hace hacedores, no solamente oidores. O sea, oímos para hacer, no oímos solo para llenarnos de conocimiento, porque en eso la palabra, dice la Biblia, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Verdad? O sea que podemos ser sabios en conocer y a veces hasta en aplicársela a otros, pero eso en nada nos nutre a nosotros. Nos nutre más cuando la ponemos por obra, cuando la practicamos, cuando estamos obrando en obediencia a la palabra. Entonces, por eso el escritor de Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén, que nuestro oído solo escuche, pero que no haya práctica, no haya poner por obra la palabra que recibimos. Tenemos que ponerla por obra para poder crecer, hermanos. Entonces podemos escuchar muchos sermones, sin embargo también podemos carecer de crecimiento, porque solo estamos escuchando, hermano. Por eso yo le digo una cosa, no nos acostumbremos solo a venir a la iglesia y venir. No haga usted de la iglesia una rutina, hermanos. Ay, va a predicar el pastor, ya sé que va a predicar, ya sé lo que va a decir. ¿Quién va a cantar? Lo mismo de siempre. Ya lo vamos a poner a usted para que se ponga a sudar, va a ver. Porque hay unos que no, que critican todo, hermano. Lo vamos a poner para que a ver cómo cantan. A los que les dio el talento del Señor, pues que lo use el Señor, ¿verdad? Y a los que no, pues también que Dios les desarrolle. Pero vemos, hermanos, que venimos a la casa de Dios y venimos, pero la palabra tiene que sernos de provecho a nosotros. Gloria al Señor. Porque no podemos solo escuchar la palabra y no crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. Porque recuerden que crecer es avanzar. Necesitamos avanzar. ¿Cuántos queremos avanzar en el Señor, hermano?
Yo puedo decir, yo estoy avanzando cuando yo estoy creciendo, cuando yo estoy obedeciendo, cuando estoy creciendo espiritualmente. Yo puedo decir, no estoy estancado. Yo no me considero estancado, hermano. ¿Usted se considera estancado? No. Entonces, si usted está creciendo, usted no debe decir, yo estoy estancado. No. Puede ser que lo está malinterpretando. Porque a veces, hermano, el crecimiento a veces necesita detención, necesita uno sentarse, y a veces uno sentarse, uno dice, aquí estoy solo sentado. No, está creciendo, hermanos. Recuerdo un pastor que hace días lo escuché. Dice que llegó un joven a la iglesia. Ese joven llegó a la iglesia, lo invitaron, se sentó en la banca de atrás. Dice, predicamos la palabra, el siguiente culto volvió a venir. Se sentó allá a la mitad a la mitad de la iglesia. Y acabó el culto y el siguiente culto volvió a venir y lo encontramos al frente, se sentó al frente. O sea, como que iban recorriendo las bancas en cada culto. Y dice, y el cuarto culto, pues ya estaba en el altar reconciliándose con Dios. Y Dios había hecho un gran milagro en él. No recuerdo qué fue lo que había hecho Dios con él, pero hizo un gran milagro Dios en la vida de este joven. Y de repente, después que se convirtió al Señor, pues el pastor ya no lo vio. Y preguntó a los hermanos, ¿y no saben qué pasó con el joven que vino a la iglesia? ¿Ustedes no saben qué pasaría con él? No, pastor, no sabemos. Y dice el pastor, y un día, yo andando haciendo unos mandados en la calle, me lo encontré en la calle. Y le digo, bueno, varón, ¿y qué pasó? Porque ya no volvió a la iglesia. Usted debe estar en la iglesia buscando al Señor. Y pastor, no volví porque me empezaron a invitar a otras iglesias a predicar por el gran testimonio que tengo. Y le dijo, mire muchacho, usted va hoy mismo, se me va a la iglesia y se me sienta a aprender. Usted no sabe, usted todavía no debe estar dando testimonio. Usted debe estar creciendo en la iglesia. Deje de andar de iglesia en iglesia y el próximo culto lo quiero en la iglesia para que aprenda y empiece a crecer. Y a la primera iglesia que usted le va a testificar va a ser a la iglesia donde usted se convirtió. De ahí para allá no sé si volvió, hermano, si regresó o no. Pero me gustó lo que le dijo, hermano. Porque así es, hermano, gloria al Señor. Porque es que uno sentado no es que esté estancado, está creciendo. Pero eso sí, que cuando estamos creciendo y estamos nosotros viendo que el nivel espiritual está aumentando en nosotros debemos ser productivos en la obra de Dios, hermano. Debemos de trabajar espontáneamente en la obra de Dios. Debemos ofrecer al Señor nuestro servicio para servirle, hermano. Debemos unirnos al evangelismo, debemos unirnos en alguna área que yo pueda trabajar, unirme para trabajar en la obra de Dios, porque yo siento el crecimiento en mi vida. Dios me ha bendecido en que pueda guardar. Mira, hay hermanos que son buenos para guardar versículos en su mente. Esos hermanos necesitan estar evangelizando, hermanos. Amén, hermanos. Y algunos dicen, no, a mí no se me graba nada. Mire, ese que no se le graba nada, lléveselo a evangelizar y suéltelo, hermano. Suéltelo. Y usted va a ver cómo es. Mire, hermano, el Espíritu Santo le va a poner en esa boca todas las cosas que debe hablar, hasta la gente va a llorar, hermano. Pero ¿por qué nunca experimenta nada? Porque nunca van, porque nunca se esfuerzan, porque aunque ven crecimiento en ellos, no buscan desarrollar el crecimiento, hermano. ¿Ve? Entonces, a veces es bueno que nosotros nos unamos al evangelismo. Si usted tiene el tiempo, únase al evangelismo. Que esa vez se vaya llena, ¿verdad, hermano Monterrosa? Amén. Ahorita hay un montón de tratados, ya nos llegó otra caja, hermanos. Así bueno, tal vez hoy no se va porque hoy es día de ayuno, pero los próximos domingos, mézclese. ¿Qué se va a la casa a dormir, hermano? Allá se va a la casa a tomar café y a dormirse, y a veces hasta con preocupación de que ya no venga el segundo culto, hermano. Yo por eso, eso que les agarra así, yo les digo, hermano, mejor quédese rondeando por ahí alrededor de la iglesia. Quédese por ahí o váyase a evangelizar. Si siente que va a batallar para volver, mejor quédese por aquí, no se vaya a la casa, porque me conozco. Amén, hermanos. Cristo vive, hermano. Así que vamos a adorar al Señor, hermanos. Gloria a Cristo. Así que es importante que nosotros pongamos a trabajar lo que recibimos a la medida de nuestro crecimiento. Gloria al Señor.
que a la medida que vamos conociendo la palabra, pues también tengamos, Dios vaya haciendo esa formación en nosotros para desarrollar. Y cada vez que abramos la Biblia, pues debemos siempre preguntarnos, ¿qué Dios quiere formar por medio de su palabra en mi vida? Cada vez que abrimos la Biblia, debe ser una pregunta. ¿Qué Dios querrá formar a través de su palabra en mi vida? ¿O qué Dios querrá hablar hoy en el culto para edificar mi vida? ¿Qué cosas Dios quiere hacer para formarme? Amén, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? No solamente decir, ¿qué aprendí? No, no, no. No es qué aprendió, sino qué necesito cambiar. Porque en el culto usted aprende muchas cosas buenas. ¿Qué cosas buenas aprende usted en el culto, hermano? A ver, le voy a preguntar a uno que esté durmiendo. Al que esté más dormido le voy a preguntar. Ni uno, ni uno. Todos están despiertos, hermano. Así los quiero despiertos a todos, ¿eh? En la tarde con ganas de alabar a Dios también. Así que, ¿qué necesitamos cambiar? ¿Qué cosas buenas aprendemos en el templo? Muchas cosas buenas. Si no es que todo el culto es bueno. Pero ahora hay que preguntarnos, ¿qué necesito yo cambiar? ¿Eh? Porque en la iglesia aprendo cosas buenas. Nadie que viene a la iglesia aprende cosas malas. Aprende cosas buenas, hermano. Amén. Aprende cosas buenas. Entonces, pero yo necesito mejorar. Entonces, la palabra me va a ayudar a mí a crecer. Por eso, si hay un tiempo especial para usted y para mí, es el tiempo de la administración de la palabra de Dios, hermanos. En el tiempo de la palabra, usted debe estar sentadito. No agarrar camino por allá para irse a pasear allá a los parqueaderos, o irse a pasear a la cocina, o irse a pasear allá a ver cómo se entretiene. No, eso es una falta de respeto y eso es señal de que usted está estancado, hermano. Decían por ahí, se tenía que decir y se dijo. Y porque a veces somos muy malasmañosos, hermanos. Cuando estamos predicando la palabra, una salidera de gente, hermano, nos da mal de orín, nos da de todo, hermano. No aprendamos que cuando venga la palabra hay que estar sentaditos. A ver, sentaditos y atentos, porque es la palabra de Dios. Amén, hermano. Antes de que, si usted quiere ir, venga antes del culto, vaya al baño, haga antes que todo. Pero a la hora del culto aprendamos a estar sentados. Y si a ti no anda enfermito, pues vaya, no se preocupe, vaya. Ahí sí le damos permiso que vaya. Pero si anda bien, y si solamente a veces es mala costumbre de andar deambulando por ahí, no, estamos mal, hermanos. Señal de que estamos estancados, que no nos interesa la palabra de Dios. Señal de que somos irreverentes y respetuosos con la palabra de Dios, hermanos. No, hay que aprender, y hay que aprender, aunque se oiga un poquito difícil, pero hay que aprender a estar despiertos, a estar conectados con la palabra de Dios, hermano. No, yo no, ¿cómo yo voy a venir al culto a dormirme, hermanos? ¿Cómo yo voy a venir al culto a andar deambulando por ahí? Entonces usted no vino a darle culto al Señor. Venimos al culto, hay que esforzarnos a llegar lo más posible temprano, lo más que podamos también. Es otro punto también que a veces algunos tenemos que corregir, hermano. Que a veces somos muy tarderos y vivimos aquí a la vuelta, hermanos. Aquí a la vuelta, mira, hay hermanos que uno considera porque vienen de lejos. Y como quiera se esfuerzan y a veces buscan, pues a veces con tanto esfuerzo llegar temprano. Pero a veces algunos ya están malamañados. Tarde, siempre tarde, hermanos. Si yo soy tardista para cambiarme, yo me debo levantar a las 5 de la mañana, hermanos. Amén, hermano. Cristo vive, hermanos. Yo sé que ahorita no le está gustando mucho esto a unos, pero tenemos que decirlo, hermano, porque a veces como que dejamos mucho tiempo de no decirlo. Y dice, no, ya el pastor ya nos considera. No, 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 no. Yo puedo ser su amigo, puede ser como lo que usted quiera, pero es su compromiso con el Señor. Es su compromiso con el Señor. Y tenemos que ser fieles al Señor y dar lo mejor para el Señor. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que aprender a llegar temprano al culto. Tenemos que aprender a disfrutar la palabra. No leemos la Biblia en la casa y luego todavía venimos aquí y le cortamos al mensaje andando deambulando por ahí, hermano.
entretenido en cosas, hermano. No, eso no está bien. Nosotros tenemos que corregirnos en esa área. Estamos mal en esa área, hermanos. Va a venir otras vidas que van a seguir llegando y van a ver esos malos ejemplos y van a seguir esos malos ejemplos. Entonces, no, la iglesia tiene que corregirse. Todos nosotros aquí tenemos que corregirnos. Amén, hermano. A tratar de escuchar, de recibir la palabra del Señor. Porque eso es edificante a nuestra vida espiritual. Porque la palabra es el instrumento que Dios usa para formarnos. Para formarnos. Entonces, la palabra es una parte esencial dentro de los cultos y dentro de nuestra formación espiritual. No podemos ser formados simplemente por consejos triviales. No, la palabra es el mejor consejero para nuestro crecimiento espiritual. La palabra del Señor. Mire, hermano, son 7 puntos y apenas voy por el tercero. Yo creo que lo voy a dejar a la mitad, pero vamos a seguir darle otro punto más. Entonces, el próximo punto, el primero fue, gloria al Señor, Dios nos llama a crecer, ¿verdad? A no permanecer iguales. Segundo, Dios utiliza su palabra para formarnos. Y el tercero es que Dios forma a través de las pruebas y las dificultades también. Dios va a usar las pruebas y las dificultades para formarnos también. Amén, hermano. ¿Qué es Santiago 1, 2 y 4? A ver, algún hermano que lo tenga. Santiago 1, 2 al 4. Léalo, hermano Juan. Amén. Mire qué bonito. Dice la palabra de Dios, gracias, hermano Juan. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga bien. ¿Qué es lo que produce paciencia en nosotros? La prueba. Por eso la gente dice, no pidan paciencia porque están pidiendo prueba. Pero yo creo que si se requiere hay que pedirla también, hermano. Hay veces que sí se necesita. Hay gente que vive la vida muy light a veces. Y uno dice, yo no tengo ni prueba ni nada. Pídale a Dios que le dé paciencia. Pídale a Dios prueba para que crezca. Y cuando yo le dé la prueba no esté lloriqueando, hermano. Mantengámonos ahí buscando a Dios. Mantengamos sabiendo que Dios me tiene en prueba porque Dios algo está formando en mí o me está ayudando a crecer en alguna área. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Y mire que el escritor dice que, hermano, que cuando estemos en diversas pruebas, amén, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero debemos estar gozosos cuando estemos siendo probados. Como que parece contradictorio lo que la Biblia nos dice, ¿verdad, hermano? Porque a veces uno piensa, ¿cómo voy a estar gozoso en medio de la prueba? Pues la Biblia dice que hay que estar gozoso cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cuántos están contentos y gozosos, hermanos? Así que yo les voy a preguntar, ¿cuántos estamos en prueba? Yo creo que todos, hermano. ¿O usted no está en prueba? Para aumentarle unas cuantas, hermano. Todos estamos en prueba, todos estamos luchando, hermano. Usted no está luchando en su vida cristiana, hermano. A ver, quiero ver la mano de los que están en prueba, hermanos. Bueno, estén gozosos, mantengan el gozo. En medio de la prueba hay que mantener el gozo. En medio de la dificultad hay que mantener el gozo. En medio de la enfermedad hay que mantener el gozo. En medio de toda situación hay que mantener el gozo, porque eso va a traer crecimiento a nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. La prueba de vuestra fe produce paciencia, porque no es prueba de la carne, es prueba de vuestra fe, porque queremos crecer en la fe, queremos crecer en la vida espiritual. La prueba hace crecer la vida espiritual, la fe, es la prueba de vuestra fe. Oiga bien, tenemos que ser probados para crecer. Tenemos que ser probados para ver respuesta, para ver un final victorioso. Primero se necesita ser vituperado, ser probado para ver grandes victorias, como lo decíamos el miércoles, como Job tuvo que ser probado en muchas cosas para poder ver la gloria de Dios al final. Amén, hermanos. Por eso entonces la prueba va a ser un recurso también para crecimiento.
La palabra, la prueba. Por eso es que el cristiano que no es probado, cristiano que no está creciendo espiritualmente. Yo a veces no logro entender cómo hay cristianos que no tienen pruebas, hermano. No le pasa nada. No sé qué está pasando. Pero sí sé de que algo está mal ahí, hermano. Porque un verdadero hijo de Dios que está luchando para buscar de Dios, siempre está siendo probado, hermano. Porque será que el diablo no se interesa en algunos y ni les tira una piedrita, hermano. Ni le sueltan un chihuahuilla. A algunos se les viene como león, pero a unos ni como chihuahua se les viene, hermano. Uno dice, pero ¿por qué será que esto ni las pruebas? No, nada, nada. Algo está mal en su vida, hermanos. Pues dice por ahí un dicho que cuando un árbol tiene fruto, le lanzan piedras, hermanos. ¿O cómo es? Algo así, ¿verdad? Pero cuando uno tiene fruto, le lanzan piedras. Cuando uno está haciendo las cosas bien y uno está creciendo, mire, el diablo no le va a gustar que usted crezca. El diablo quiere verlo a uno estancado, quiere verlo a uno arruinado, quiere verlo a uno hecho allí haciendo nada. Pero cuando el diablo ve que alguien está buscando de Dios, mire, cuando usted dice, esta semana le voy a echar ganas a buscar de Dios, mire, el diablo como que pela la oreja así. ¿Cuándo? Esta semana. Así que va y hace una reunión al infierno y le dice, esta semana fulano de tal dijo que va a orar. Vamos a buscar la manera de que no ore. Y mire, y nomás empezando las 12 de ese día que usted dijo que va a orar, empieza la guerra en la mente, empieza la batalla, y llega el trabajo y el jefe se le metió el diablo, hermano. Y empieza todo, la casa se revuelve, y una chillazón, hermano. Y uno dice, dispuse a buscar de Dios. Y uno dice, no, pues así no puedo. Dice el diablo, ay, lo logramos. Así que hay que actuar así para que nunca lo logre. Y por eso muchos vivimos de promesas esta semana, esta que viene, esta hora sí. Amén. Y a veces algunos ya no es cada año, algunos, perdón, ya no es cada cierto tiempo, a unos ahora cada año. Decía una hermana, viene uno con el mocazón aquí, Señor, este año te prometo que voy a hacer mejor. ¿Y qué? Pasa después el fin de año y ya vuelven a ser los mismos. El primer culto del año faltan a la iglesia, hermano. El primero del año, que sería que deberían estar ahí en la iglesia de rodillas. El primer día del año no vino al culto, hermanos. Llegó tarde. Su primer ayuno se perdió. No, Señor, este año que viene voy a estar en los ayunos, voy a estar apoyando las vigilias, voy a estar apoyando los cultos de calle. Hermano, brilla la ausencia de esa gente. Porque son puras promesas falsas, hermano. Cristo vive, hermanos. Qué bueno es el Señor. Así que la prueba de vuestra fe produce, dice la Biblia, paciencia. O sea que la prueba va a ser parte necesaria para nuestra formación. Las pruebas no siempre significa que Dios nos abandonó. ¿Verdad? Porque a veces ya Dios me dejó, me siento solo aquí que me estoy ahogando. Dios no aparece por ningún lado, le clamo y le clamo. Dios me falló. Nunca Dios falla a nadie, hermanos. Esa gente que usted escucha que me aparté porque Dios me falló. No, Dios no le falla a nadie. A nadie Dios le dio falla. A nadie le falla el Señor, hermanos. Amén. La prueba no siempre significa que Dios nos ha abandonado. Muchas veces son parte de los procesos mediante el cual Dios forma nuestro carácter y forma una fe en nosotros. Amén, hermanos. Por eso usted sáquele provecho a las pruebas. Mire, cuando el refri esté vacío, gócese y sáquele provecho. Diga, Señor, aunque sea este plato por fe, como un hombre de Dios, hermano, que un gran misionero del Señor. Este hombre iba a misiones a diferentes partes del mundo y en algunos lugares se encontraba sin alimento. ¿Y sabe qué hacía con su esposa? Dice, a ver vieja, sirve la comida. Y ella decía, pues qué comida y no hay. Sirva. Agarraba los platos, ponía los tenedores. ¿Y sabe qué hacía ese hombre? Y eso fue algo real, hermano, no es un cuento, algo real. Dice él que él se sentaba y empezaba, dizque a comer. ¿Y sabe cómo acababa él después de que comía? Nada. ¿Sabe cómo acababa? Lleno, hermano. Acababa lleno. ¿Por qué? Porque ese hombre, hermano,
sabía aprovechar las pruebas. No estaba para quejarse ni para decir, ¿por qué a mí? Porque al hermano siempre le va bien. Y a mí pura prueba, Señor. Puede ser que aquel ya cruzó lo que tú necesitas cruzar. Puede ser que ya Dios formó en aquel lo que necesitas formar en ti. Amén, hermanos. No puedes decir, Señor, ¿por qué tú eres injusto? ¿Por qué? Porque a fulano le das y lo bendices tanto. Tú no sabes las cosas que ha pasado él ya. Amén. Ni tampoco yo puedo estar de envidioso. Es que le va bien y a mí no. Señor, a mí solo me trajo para sufrir. No, Dios no nos trajo solo a sufrir. Dios nos está enseñando, hermanos. Amén, hermanos. Y los procesos de Dios cada uno los conoce. Los procesos míos usted no los conoce a profundidad, pero yo sé lo que he pasado, hermano. Usted, el pastor, ha pasado necesidad de comida. Yo he pasado necesidades de comida. Tal vez ahora, por la gracia del Señor, los frijoles ahí están siempre, hermano. Pero hubo un tiempo que hasta frijoles faltaron. ¿Lo pasé? Claro que lo pasé. Ese proceso lo tuve que pasar yo en mi vida porque era necesario, era parte de mi crecimiento. Usted dirá, no, el pastor, mire, yo aquí pasando que ni frijoles tengo y el pastor comiendo rico en su casa. Yo ya pasé por ahí, hermano. No me juzgue. No me juzgue, ni tampoco yo lo voy a juzgar a usted. Gloria al Señor, porque hay unos que Dios los ha bendecido sobreabundantemente y hay que gozarnos con nuestros hermanos bendecidos, hermanos. Amén, hermanos. Pero eso sí, siempre usted antes de que diga algo, piense, puede ser que él ya pasó por allí y ahorita está en la bendición del Señor. Puede ser que ahora sus pruebas son otra cosa. Amén. Cosas que tal vez ahora usted está pasando, que ya él la superó, pero todos estamos dentro de ese proceso de crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Entonces, muchas veces las pruebas son ese proceso mediante el cual Dios forma nuestro carácter y nuestra fe. Una prueba puede revelar lo que hay dentro de nosotros, como lo decíamos días atrás. Las pruebas revelan lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que a veces la prueba es necesaria para que nosotros mismos, Dios nos hace ver a nosotros mismos lo que hay dentro de nosotros. Porque a veces, cuando no somos probados, usted piensa que usted es bueno. No, yo aguanto todo lo que sea. A mí que vengan vendavales y venga todo. Como dijo Pedro, Señor, tú sabes que yo fui él hasta el final. Ok. Pero cuando agarraron al Señor, hermano, y cuando el Señor le soltó aquellos preguntones y cuestionadores, tú andabas con Jesús, ¿verdad? Ahí vino la prueba para Pedro. Él le había dicho que era fiel hasta la muerte. Decía como los puertorriqueños, hermano. Amén. Para adelante con Cristo y sin miedo. Pero cuando llegó la hora del cuestionamiento, andaba con Jesús de Nazaret. Yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque sentía que si lo agarraban, se lo linchaban ahí, hermano. Allá fue y se arrimó a la fogata a calentarse con gente ajena. Y ahí lo cuestionan. Dice la Biblia que hasta él maldijo y dijo, no lo conozco. Y entonces ahí pasó lo que le aconteció. Ahí se cumplió la palabra del Señor, cantó el gallo. No pasó la prueba, cantó el gallo. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Que él esperaba que los 3 días se fueran rápido, hermano. Y usted sabe que hay días que se hacen eternos. Yo pienso que esos fueron los 3 días eternos de Pedro, hermano. Necesito que resucite para ir a pedirle perdón. Necesito que resucite. Y por eso cuando vinieron aquellas mujeres dijeron, ¿saben qué? Allá en la tumba se nos apareció un ángel, que ya no está el Señor en la tumba, ha resucitado. Mire, Pedro y Juan salieron como conejos y como liebres, hermano. Pero Pedro salió primero. Pedro iba, hermano, recio. Pero le ganó Juan. Juan llegó a la puerta del sepulcro, al entrar al sepulcro, y se quedó desde afuera viendo. Pedro le dijo, quítate que ahí te voy. Se metió hasta adentro, hermano. Y cuando entró, vio los lienzos del Señor, hermano. Había resucitado. Pedro estaba desesperado para buscar un perdón porque había fallado en el tiempo de prueba. Porque la prueba es para nuestro crecimiento, hermanos. Por eso es que la prueba va a revelar lo que hay dentro de nosotros. ¿Para qué es necesaria la prueba? Para que usted se conozca a sí mismo también. ¿De qué calibre es usted, hermano?
y para ver qué tanto amamos al Señor. Amén, hermanos. Todo está bien, la gente dice, no, no, con todo ahorita aquí le agarramos al diablo a cachetada. Y dije a un hermano una ocasión que me dio mucha risa, no lo agarramos a cachetadas guajoloteras al diablo, dijo. Hermano, pero es que al diablo no se le agarra cachetadas guajoloteras. Cuando viene la prueba estamos llorando, estamos tristes. Nadie me comprende. Mira, ni el pastor me habla. Hasta yo tengo la culpa, hermano. Ni el pastor me habla. No me ayudan. No es que el Señor te está pagando por la prueba. Cristo vive, hermanos. Mira, ni mi mejor amigo me habla. Es la prueba, hermano. Es que el Señor te está pasando por ahí, que te sientas solo. A ver cómo reaccionas. A ver si buscas a la gente o buscas a Dios en tu soledad. A ver, hermano. Siento las noches vacías, solas. Es que el Señor te está enseñando a depender de Él. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Las enseñanzas del Señor son duras, pero son buenas, hermano. Porque después que usted está formado, mire, usted está pegado como chincha ahí al Señor, hermano. No le digo como sandijuela, pero como una chincha ahí estamos ahí pegados al Señor de su mano, pegados, ya no hay nada que nos mueva. Estamos parados firmes sobre la roca y no hay prueba, no hay vendaval, no hay río, no hay tempestad. Así sea el mismo infierno que se levante, nos mantenemos firmes en la presencia del Señor. Porque hemos crecido por la prueba, hermanos. Y somos gente sólida en el Señor, firme, que no cualquier cosa por ahí nos espanta para alejarnos del Señor. No hemos crecido en el Señor. Y usted dice, he crecido en el Señor. Porque Dios desea nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Alabado el nombre del Señor. Porque cuando todo está bien, lo repito, digo uno, yo confío, yo con todo, no. Pero cuando llega la dificultad, descubrimos realmente si confiamos en el Señor o no, hermanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, hermanos? A ver, alguien que lo lea. Romanos capítulo 3. Nomás acuérdense que nomás les voy a dar este punto porque son 7, pero aquí me voy a quedar. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Qué bonito versículo. Mire el versículo 3. Gracias, mi hermano Güences. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero ¿qué dice? Que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe qué es gloriarse, hermano? Es como cuando usted dice, cuando dice la Biblia que nos gloriemos en el Señor. Gloriarse en el Señor es que usted engrandece a Dios por lo que es. Usted no dice, yo soy esto porque yo soy. No, no, no. Eso se llama orgullo y arrogancia. Pero cuando usted dice, yo soy lo que soy por Cristo, se está gloriando en Cristo. Entonces, igualmente es con la prueba. Dios nos forma por la prueba. O sea que nos gloriamos en la prueba. Nos gozamos en la prueba. Damos gracias a Dios por la prueba, porque esa es una herramienta de formación del Señor a nuestra vida, hermanos. Por eso es que tenemos que gloriarnos en la prueba, para aprender paciencia, para ser formados, para ser humildes, para ser sencillos, amén, para ser mansos. Se requiere todo eso, hermanos. Cuando nosotros no somos buenos para soportar a la gente, Dios nos tiene que poner gente así, gente tremenda, hermano. Amén, hermanos. Cuando usted es una persona muy cascarrabias que no aguanta a nadie, Dios le pone a unos que lo desesperan a usted. ¿Eh? Cuando usted dice, no, 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 mire, Dios le pone a alguien tremendo al lado suyo, que aunque usted quiera despegarse o deshacerse de él, no se puede, porque se lo puso ahí como aguijón el Señor, hermano. Para que usted aprenda, para que usted diga, Señor,
Ahora sí estoy aprendiendo aquí paciencia con este. ¿Ah? O con esta, o en esta situación, Señor. O cuando el jefe es o cuando es el jefe el malo. Usted no puede gritarle al jefe, hermano. Como le grita a otro, cállese, ya no me diga nada. No, al jefe no le puede decir nada de eso. Así que tiene que comerse todo. Tiene que comerse el enojo, hermano. Amén, hermanos. Porque si se enoja y grita, lo corren. Y no encuentra trabajo de aquí al otro año, hermano. No es profecía, hermano, no se preocupen. Pero sí, hermano, uno tiene que ser formado. La prueba va a producir en nosotros resultados positivos. Entonces, Pablo nos dice aquí, el escritor a los romanos, dice que la prueba, dice, en esto también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce, hermano? Esperanza. Por eso usted acaba esperanzado después que ha sido probado. Con esperanza. Usted dice, gracias, Señor. Gracias porque lo que ha aprendido. Por eso dice que cuando uno llega al final de la prueba, uno acaba como lo que no entendió lo entiende, porque uno acaba con esperanza. ¿Ve? Entonces, las tribulaciones van a producir paciencia. La paciencia va a producir prueba. Y la prueba va a producir esperanza en nosotros. Y todos queremos tener esperanza. ¿Por qué? Pero todo eso va a ser producido por la tribulación. Entonces es necesario que seamos probados, que seamos atribulados, para que la esperanza se produzca en nosotros. Amén, hermanos. O sea que Dios no puede utilizar una situación difícil para producir algo que teníamos antes. No, Dios va a producir algo que no teníamos antes. Algo nuevo en nosotros. Amén. Usted no va a pasar por tribulaciones para aprender a seguir siendo el mismo o para aprender lo malo. Dios a usted no lo pasa por una experiencia para que usted desarrolle odio, desarrolle coraje, desarrolle envidia. No, Dios lo hace para que usted aprenda a rechazar el rencor, a rechazar el odio, a rechazar la queja, a rechazar mucho. Usted aprende a superar eso por medio de la prueba, hermanos. Amén, cuando le damos gloria al Señor. Y le voy a dar algunos ejemplos. Está una decepción. ¿Qué puede enseñarnos una decepción, hermanos? Nos puede enseñar dependencia de Dios, ¿verdad? Cuando alguien a usted le ha fallado, alguien que usted esperaba que fuera un ejemplo para usted, usted dice, no, ya veo que sobre todo debo tener mi mirada puesta en el Señor. Porque hay gente que a veces usted va a confiar en la gente y la gente nos puede fallar. Y eso pasa porque somos seres humanos, hermano, y somos débiles todos. Amén, hermanos. Uno puede decir, es que ese pastor, hijo del diablo, cayó en... No, hermano, todos estamos propensos, que Dios nos guarde a todos. Pero ¿saben una cosa? Todos estamos expuestos. Entonces, yo puedo seguir un ejemplo de alguien, pero sobre todo, mi mirada está puesta en el Señor. Para no decepcionarme, para no decir, entonces como ya todo, como esto se derrumbó, también yo me voy dentro de ese montón de escombros. No, no. Yo no puedo irme sobre, yo debo entender que dependo de Dios. Amén, hermanos. Una espera puede producir en nosotros paciencia, nos enseña paciencia. Una pérdida, amén, le estoy hablando de las palabras que tienen los versículos, que es tribulación, paciencia, prueba y esperanza. Una decepción puede enseñarnos dependencia de Dios. Una espera puede enseñarnos paciencia. Una pérdida puede enseñarnos a valorar lo eterno también. Nada es valorado hasta que ya no se tiene. Amén, hermanos. Entonces, una injusticia puede enseñarnos a dejar la venganza en las manos de Dios. Ya usted no dice, me la voy a vengar. Me voy a vengar. Cristianos vengativos, hermanos. Cristianos que están esperando para sacar el cuchillo y darle a otro hermano. No, usted ya no está para agarrar venganza contra nadie. Antes usted era un vengativo. Antes éramos hasta sicarios, algunos hermanos. Queríamos vengarnos cuando alguien nos hacía un mal. Decía, yo no quiero, no, yo quiero que esta mano vengue, que esta mano sienta esa nariz quebrada. No, hoy no. Hoy decimos, Señor,
Eso ya es la venganza ahí. Y ya a veces uno dice, mejor Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ya ni le damos la venganza al Señor, mejor Señor, perdónale porque no sabe lo que dice. Amén, gloria al Señor. Entonces, una temporada de silencio puede enseñarnos a confiar, aunque a veces no entendamos, hermanos. Entonces, siempre Dios tendrá su forma de enseñarnos, pero debe estar en nosotros querer crecer. Amén. La voy a dejar aquí, después nos vamos a acabar este estudio, hermano. Pero, gloria al Señor, ya acabo con este ejemplo y es el ejemplo de José. José pasó por el pozo, pasó por esclavitud, pasó por injusticias, pasó por prisión y pasó por el palacio, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, José pasó por el pozo, pasó por la esclavitud. Del pozo se brincó a la esclavitud, de la esclavitud salió a la injusticia, de la injusticia fue llevado a prisión y de prisión fue llevado al palacio, hermanos. Vean cómo es un proceso en la vida de José, ¿verdad? Ese es el proceso. Y todo eso era un proceso de prueba, hermanos. Porque del momento que él fue menospreciado por sus hermanos y ser vendido, comenzó una gran trayectoria de prueba para José. Pero qué bueno que José, en medio de todo ese camino, decidió serle fiel a Dios, hermanos. Amén. Entonces, Dios no estaba simplemente cambiando las circunstancias de José de una a otra. No, es que Dios estaba teniendo un propósito y estaba formando a José para prepararlo para una gran posición que tenía para José, cuando él estaría en el palacio, hermanos. Amén. Entonces Dios estaba formando en José para ese propósito que lo tenía preparado. La prisión fue parte del proceso para el palacio. ¿Verdad que sí, hermanos? Si José no pasa por la cárcel, el proceso no se hubiera cumplido, hermano. Si José no hubiera pasado por el pozo, el proceso hubiera quedado incompleto. Se necesitaba el pozo, se necesitaba la cárcel, se necesitaba la injusticia, se necesitaba estar preso para poder después estar en el palacio. Eran requisitos para el palacio, hermanos. Así que si usted quiere que Dios saque cosas buenas de usted, hay requisitos, varones de Dios y siervas de Dios. Hay requisitos. A ver, ¿quiere que Dios saque algo bueno suyo? Debe haber dolor, debe haber espinas, debe haber necesidades, tiene que haber lágrimas, hermano. Si usted quiere llegar llegar un día a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, se necesita llorar, se necesita estar quebrantado, se necesita ser menospreciado, se necesita pasar por pruebas, se necesita pasar por muchas cosas, las cuales usted está pasando que son necesarias porque es parte de su proceso. Y ya a ver que se va a gozar cuando llegue al final. Va a decir, gloria al Señor. Señor, mi proceso fue difícil, pero gracias porque lo completé. Lo completé, Señor. Amén, hermano. Será una gran bendición cuando entremos a la presencia de Dios un día, hermanos. Porque yo anhelo ese día especial. ¿Cuántos anhelan un día estar con el Señor, hermano? Por eso yo le digo, hermano, no deje de crecer, no se estanque. No venga a la iglesia a estancarse. Usted viene aquí a buscar vida, a buscar llenarse, cambie su mentalidad, cambie su pensamiento. No venga por venir a la iglesia, venga a buscar a Dios. Venga a aprovechar, venga a disfrutar, venga a proponerse y pase lo que pase, siga adelante, siga firme, siga buscando a Dios, no se suelte de la mano del Señor, hermano. Amén, hermanos. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios sabrá formarnos. Sabrá formarnos. Y lo repito, aquí me quedo porque ya no puedo seguir más. Porque ya viene la escuela bíblica. Así que pónganse de pie, hermanos. Si quieren venir al altar, hermano, pues pueden venir también. Acercarse a este altar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Por este estudio que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora.